Gloria a Dios. Amén. Buenas tardes, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga y sean muy bienvenidos a esta reunión en donde vamos a alabar, a glorificar el nombre del Señor y también vamos a estar siendo exhortados por su dulce palabra. Aleluya. La palabra que guía, que exhorta, que corrige, que nos enseña diariamente. Amén. Les voy a invitar que leamos un pasaje de la Escritura que está allá en Números capítulo 6, verso 22, 23 y 24. O sea, hasta el 26, vamos a leer. El título de esta lectura bíblica dice la bendición sacerdotal. Amén. Nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios. Sí. Así que esta palabra que vamos a leer es para usted, hermano. Es para todos los hijos de Dios. Aleluya, amén. Dios les ofrece a ustedes y a mí, nos ofrece esto que nos va a decir ahora en esta hora. En el nombre del Señor dice en el versículo 22 al 26, vamos a leer del capítulo 6 de Números. Números, amén. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndole, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El anhelo de los judíos, el pueblo de Dios, era la paz. ¿Cómo deseaban y anhelaban la paz el pueblo de Dios? Porque habían vivido en guerras y guerras y más guerras y sometidos a pueblos ajenos, a otros pueblos que eran muy sanguinarios. Así que ellos anhelaban esta paz que Dios les ofrece en este momento. Que esta palabra es shalom en hebreo. Amén. Y significa que encierra esta palabra shalom, encierra todos los beneficios de vivir en paz, en seguridad, en salud, en satisfacción. Dice la palabra de Dios que justificados nosotros por la fe en Jesucristo el Señor, tenemos paz para con Dios. Así es. Por medio de Jesús. Gloria a Dios. Esa paz que busca hoy día el mundo, la busca desesperadamente. Yo creo que no hay ninguna persona en todo el mundo que diga yo no quiero paz. Yo quiero vivir en guerra, yo quiero vivir que me asalten, que me roben, que me maten, que maten a mi familia. No, no hay gente que no desee la paz. El mundo entero la buscan y hay gobiernos que nos ofrecen paz, pero nunca la adquieren. Sí. Es así, queridos hermanos. Deseamos y anhelamos esta paz que solamente puede entregarnos nuestro Señor Jesucristo. Así es. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo la doy. El mundo nos ofrece paz y nunca la entrega. Jesús nos entrega una paz verdadera. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo la doy, dice el Señor Jesucristo. Tendremos paz el día que tengamos a Jesucristo aquí en nuestro corazón, habrá paz para nuestras vidas. Así es. Shalom significa paz, querido hermano, traducido a nuestro idioma. Y esta era la paz que Dios le ha ofrecido siempre a su pueblo, que hemos sido desobedientes y no la hemos adquirido por completo, ha sido culpa nuestra. Pero la paz es para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Te adoramos, amado Padre Celestial, Amén. por todo lo que nos has dado. Sí, Pastor. damos gracias al Señor por esta bendita palabra y Amén, que sí. es una responsabilidad que Dios pone sobre nosotros, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, el real sacerdocio de Dios. Dios puso
esta bendición, este privilegio, como hemos visto, de poder entregar esta palabra de bendición. Amén. Dentro de la cual, porque aparece ahí la misericordia, aparecen varias virtudes, varias características en esta oración sacerdotal. Entonces, por lo tanto, la paz, como hablaba mi esposa, ¿cierto?, tiene que ver con esa paz que solamente en Cristo es posible. Y tal vez alguien podría decir, pero es que yo he tenido paz durante el gobierno, hubo paz del gobierno tal, este otro gobierno puso paz, pero lo cierto es que la paz que el hombre puede dar, la paz que un partido político, un gobierno puede entregar, es una paz transitoria. Amén. No es la paz que el Señor pone en nosotros. Amén. No olvide que dice Jesús mismo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Yo no la doy como el sistema la da, como hemos aprendido, mundo, sistema. Yo no la doy como la paz que ofrece el hombre, la que ofrece un gobierno, la que ofrece un candidato. La paz que yo doy es una paz permanente, es diferente, difiere mucho, absolutamente. Está en total diferencia, totalmente diferente a lo que el hombre da, es la paz de Dios. Esa paz que está dentro, que a pesar de las situaciones, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de las enfermedades, yo puedo resolver, puedo mirar, puedo planear incluso al futuro, porque hay paz dentro de mí. Hay paz, esa paz que el Señor pone sobre mí. Es interesante. Amén. Aleluya. Sí. Saludamos entonces con esta palabra y bendecimos con esta palabra al pueblo de Dios, a toda esa gente que está congregándose a través de este medio. Y desde aquí de Orilla de Maule, séptima región, para Chile y el mundo, transmite el Centro Bíblico Nueva Vida y bendice a cada uno de aquellos que está en esta hora acompañándonos a través de este medio. Amén. Damos gracias al Señor también porque se avecina la posibilidad de que podamos tener ya unas reuniones en donde nos veamos, en donde compartamos. Y he pensado en esta semana, si bien es cierto, pensé también durante todo este tiempo, años, más de años, ¿cierto? 15, 16 meses que ya llevamos en esto. ¿Qué era? ¿Será que el Señor nos quiere enseñar algo? ¿Será que tenemos que volver a lo mismo? ¿Será que el Señor, pero mientras pensaba en esto, creo que lo que nos quiere enseñar el Señor en primer lugar es darle la real importancia, darle el real valor a la comunión. Amén. Darle el real valor, ¿cierto?, a lo que significa el mirarnos el uno al otro, el sentir la presencia del otro, el escuchar. Si bien es cierto, aquí nosotros cantamos, alabamos recién, cantábamos y alabamos, en los cultos cantamos y alabamos al Señor, pero y sentimos su presencia, tal vez no llegue esa presencia, no pueda llegar, ¿cierto?, ese sentimiento, eso que se siente al estar todos juntos. En donde estamos concentrados solamente en eso, en donde el ambiente espiritual que se mueve en ese templo que levantamos para el Señor, da eso especial, eso maravilloso, eso que nos hace sentirnos tan bien. Así que damos gracias al Señor porque hay tal vez un anuncio, una posibilidad de que podamos ya estar asistiendo a estos cultos presenciales. Así que damos gracias al Señor y vamos a orar al Señor. Amén. Amado Dios, en el nombre de Jesús, qué grato es poder, oh Señor amado, saber, Dios mío, que tenemos, oh Señor, de parte de ti una bendición especial, Señor. una bendición particular, Sí, una bendición, oh Señor, que incluye esto, que es la paz, oh Señor. Amén, Señor. Así como dice el Nuevo Testamento, esa paz que sobrepasa a todo nuestro entendimiento. Esa paz, oh Señor, que no entendemos. Esa paz que en realidad no todos pueden alcanzar, no todos logran. Pues solamente esa paz es para aquellos que por medio de Cristo el Señor han cambiado de posición,
Ya no están allá, están contigo. Ya no están solos, están con la compañía tuya, Dios amado, Espíritu Santo. Ya no están, oh Señor, abandonados a su suerte. Están, aleluya, bajo la dirección, bajo la voluntad del Dios Todopoderoso. Aleluya, gracias Dios mío, te damos por ese amor que has tenido para con nosotros. Dios mío, y esta bendición podemos transmitirla. Tu palabra, Señor, dice que como sacerdotes, como real sacerdocio, como nación santa, podemos nosotros entregar esta bendición, y esta bendición la entregamos a todos aquellos que aún no te han recibido, Señor, que aún no tienen y nos gustan de tu presencia, Dios mío. Oh Señor, tu palabra dice, gustad y ved qué bueno es el Señor. Gustad y ved qué bueno es Dios. Aleluya. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Señor. Te bendecimos, te adoramos y alabamos tu santo y glorioso nombre. Gracias, Dios mío. Señor, ponemos en tus manos este servicio que iniciamos en esta hora. Oh Señor, amén, que todo lo podamos hacer sola y exclusivamente por la ayuda y gracia de tu amado y santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Vamos a invitar a nuestro hermano Fernando, que viene con las alabanzas. Gloria. Ponga su corazón para adorar al Señor. Amén. Hola familia, qué gusto que te has podido conectar, qué gusto que puedas estar aquí para alabar el nombre de nuestro amado Señor. Y esta es una invitación para que alabemos juntos, para que adoremos juntos, para que como comunidad, como iglesia, podamos bendecir el nombre de nuestro amado Señor. Así que vamos a decir, ven, aleluya, adoremos al Señor. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Sí, ante su trono estamos. Ven, ante la que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él. Escoge su amor. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono está. De la majestad de Dios.
Aleluya. Esta es la invitación para adorar a nuestro Señor. Queremos que sigamos adorando, sigamos reconociendo a nuestro Dios, y puedes decirle con tus propios labios que Dios es grande. Cuán grande eres, Dios, cuán grande eres, Señor. Oh, tú reinas sobre todo y sobre todo, Dios. Oh, Padre Celestial. Esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán todos lo verán. Grande es Dios. Un nombre sobre todo es. Él es digno de adorar y mi ser dirá. Sobre todo eres digno de adorar y mi ser dirá cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
bendecimos, Señor. Te damos las gracias, Dios, porque eres un Dios soberano, porque eres un Dios que reina en nuestras vidas. Eres un Dios que tiene el control de todas las cosas. Aleluya. Podemos seguir adorando al Señor. Dispone tu corazón ahí tú donde te encuentras. Dispón tu corazón para adorar, para reconocer que creemos en Él, para reconocer que Él tiene dominio de todas las cosas. Te adoramos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás en cada lugar donde esta transmisión se puede ver. Tu Espíritu está ministrando en cada lugar. Gracias, mi amado Señor. Aleluya. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria,
Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios, alabamos Dios. Tus hijos te adoran, oh Señor, nos rendimos ante ti. Elevar a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias por elevar nuestros corazones hacia ti, por poder bendecirte, Señor. Gracias, Dios. Te bendecimos, Señor. Eres bueno, Padre, en todo momento. Tu fidelidad es de generación en generación. Gracias, Padre. Oh, te adoramos, Dios. Gracias por este hermoso tiempo en el que podemos alabarte. Te bendecimos, Señor. Usted y yo tenemos que tener una esperanza, tenemos que mirar con una perspectiva, y la perspectiva que tenemos que usar es la perspectiva que Dios tiene de nosotros. No es lo que yo puedo, sino que es lo que Dios puede hacer a través de mí. Eso es mirar como Dios mira. Y Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, pero para ello hay que levantar las manos al Señor. Esto es en señal de rendición. Me rindo a ti, Señor, me entrego a ti, haz como tú quieras, porque así resultan las cosas. Si hay una mezcla de mi voluntad y una mezcla de la voluntad del Señor, no hay éxito, se lo aseguro. Solo y exclusivamente cuando yo me rindo a Él. Hay un coro que dice esto también: yo me rindo a Él, un himno. Yo me rindo. Y rendirse es eso. Rendirse es que aquel que me toma hace como Él quiere conmigo. Y Dios lo que quiere para nosotros, ¿se acuerda de la palabra ya en Jeremías? Que dice: yo sé los planes que tengo con vosotros. Yo sé los planes que tengo contigo. Yo sé los pensamientos que tengo contigo. Pensamientos de bien y no de mal. Así que no temas rendirse al Señor. Señor, aquí estoy. No es fácil. Se lo puedo decir yo. No ha sido fácil el poder llegar a decir: Señor, me rindo, me entrego, hago y vivo y quiero vivir conforme a tu voluntad. Así que hágalo. Tenemos que pensar, meditar, cómo cantamos, cómo meditamos, cómo reflexionamos. Así que, dicho eso, vamos a ir a la palabra del Señor, y lo prometido es deuda. Dijimos la semana que recién pasó, el domingo pasado, ¿cierto? Dijimos que íbamos a empezar a ver en detalle las cartas del apóstol Pedro. Un varón que, si bien es cierto, era uno de los 12, pero en realidad era el vocero de los 12. Era algo importante para Dios dentro del grupo de los 12. E incluso, ¿cierto?, él estaba incluido en un grupo de personas que componían, aparte de Pedro, también Juan y Jacobo.
3 personas que cuando subieron al monte y fueron a diferentes cosas, hicieron varias cosas, ¿cierto? Jesús los llamó a ellos, trató con ellos. Pero Jesús también, ¿cierto?, tuvo un trato especial con Pedro. Pedro tenía algo especial. Pedro incluso, perdone la expresión, metía las patas muy seguido por su intervención. Hacía cosas que en realidad había que, no sé, hoy día decíamos, oye, cállate, deja. Pero Pedro era así, ese era su carácter. Impulsivo. Era impulsivo. Era precipitado. Y al final Dios lo buscó a él en forma personal. Marcos dice, vayan y díganle a mis discípulos y a Pedro, llévenle el mensaje. Es más, después, al final ya, en la resurrección, ya resurrecto el Señor Jesucristo, nuestro Señor, habla personalmente con él, le da instrucciones. Y le dice él, apacienta mis ovejas. Apacienta mis o cuida mis corderos. Y aquí, en estas subcartas, Pedro no está haciendo nada más que lo que recibió como instrucción de parte del Señor. Por lo tanto, entonces vamos a ir a la primera carta, como decíamos, del apóstol Pedro, y vamos a ver, le anticipo que vamos a ver sola y exclusivamente la introducción. Dice arriba, salutación. Solamente eso vamos a ver. Y después ya nos vamos a meter de lleno en cada párrafo para ir de ahí viendo la enseñanza central que hay ahí en cada párrafo. ¿Amén? Entonces vamos a leer el capítulo 1 de la primera carta de Pedro y el versículo 1 y 2. Amada. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aleluya. Recibí este mensaje, hermanos, y quiero compartirlo con usted. Este mensaje que el Señor nos entrega a través de esta predicación en el día de hoy. Y quiero decirle que lo que Pedro escribe, lo escribe a un grupo de creyentes que están en el Asia Menor. Y según todos esos nombres que aparecen ahí, todos esos nombres, todos esos lugares geográficos hoy día corresponden a lo que conocemos como Turquía. Lo que hoy, ¿cierto?, ocupa el país de Turquía, desde allá de donde vienen las teleseries turcas. Yo no sé, pero he visto algunas, no veo las teleseries, la verdad es que no veo las teleseries, pero los comentarios, y veo que todos son turcos y hay mucha afluencia, ha venido mucha teleserie desde allá de ese país. Tienen al parecer una industria muy fructífera en esa área, y desde ese lugar, ahí, en esos lugares en donde hoy está esa nación, a esa gente que estaba ahí en ese tiempo, hace 2000 años atrás, más de 2000 años atrás, ¿cierto? Ahí estaba la gente que estaba recibiendo la carta que el apóstol Pedro estaba escribiendo a esta gente. El mensaje que él entrega es un mensaje de ánimo, es un mensaje que afirma, que consolida y estimula a que estos creyentes que estaban saliendo de la persecución, ¿cierto?, pudieran ellos estar firmes en la fe que es en Cristo el Señor. Firme. El mensaje afirma, el mensaje anima, el mensaje alienta. Por eso que es importante, y siempre decimos nosotros, lo estamos recalcando, llegamos, ¿cierto?, a ser majaderos, pero es bueno que lo hagamos, porque el mensaje tiene esa particularidad de animar, de alentar, de dar, de renovar esperanza, de dar ánimo, de decir, aleluya, necesitaba esto, yo lo he dicho, esta palabra me vino justo hoy, lo necesitaba. Y todos los mensajes que yo leo, todos los mensajes que yo escucho, días atrás estaba, ¿cierto?, duchándome, y mi esposa tenía puesto un canal cristiano y estaba entregando un mensaje, y le dije, oye, bueno el mensaje que estaba entregando una hermana.
Y gloria a Dios, hermano, ¿saben qué? Dios habla a su pueblo. Dios no termina, Dios no para de hablar a su pueblo. Él insiste, Él anima, el deseo de Él es animarnos. El deseo de él es afirmarnos y estimularnos a permanecer en la fe que es en Cristo el Señor. Mira todas las dificultades, mira las situaciones como están, mira lo que está viviendo hoy día el sistema que es el que nos guía, nos rige, nos gobierna. Pero queremos y creemos que con la palabra del Señor afirmamos nuestra fe en el Señor. Y nuestra fe en Cristo Jesús está basada en la palabra, en sus promesas. Amén. En sus promesas. No olviden lo que dice el Señor Jesucristo allá en el Evangelio según San Juan. Dice, en el mundo, en el sistema que viven, van a tener problemas, va a haber aflicción, van a haber dificultades, pero confíen, dice el Señor, eso es promesa, eso es aliento, es ánimo. Confíen porque yo vencí al sistema. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Yo vencí al sistema, yo vencí al mundo. Pero para eso hay que confiar en el Señor. Amén. Para eso hay que confiar en su palabra. Para eso hay que leer su palabra. Para eso hay que escuchar su palabra. El apóstol Pedro aquí con mucha viveza, algo especial, con mucho ánimo de parte de él, les describe la identidad que ellos tienen en Cristo y el propósito por el cual ellos han respondido, estos que estaban esparcidos, al llamado del Señor. Gloria a Dios. Porque cuando leemos, volvemos a releer el versículo 1, dice, Pedro, apóstol de. Qué bueno es tener claro esto. Apóstol de Jesucristo. El apóstol Pablo también habla así cuando se presenta, cuando inicia sus cartas. Pablo, apóstol, llamado. Es de Jesucristo. Jesús tuvo 12 apóstoles. Jesús tuvo 12 enviados. Jesús tuvo a 12 personas que llamó para enviarlos con un propósito, con un llamado, con un mensaje. Y ese no es otro más que el mensaje de Cristo el Señor. Entonces, dice ahí, de Jesucristo a los dispersados, a los expatriados de la dispersión en esos lugares que ya leyó mi esposa. Gente que estaba allá, que había tenido, como hemos dicho en alguna oportunidad ya, ¿cierto? Habían tenido que salir huyendo, dejaron todo, absolutamente todo, salir huyendo de los lugares donde ellos residían normalmente. ¿Sabe que a veces no causa tanto dolor el dejar una casa? A veces no causa tanto dolor dejar a un grupo de amigos, pero sí causa tristeza. Sí hay un vacío cuando estamos fuera de la patria, cuando estamos fuera del lugar donde nacimos, cuando estamos fuera del lugar en donde crecimos, cuando estamos fuera de nuestras costumbres, cuando estamos fuera de nuestra identidad, cuando estamos fuera de nuestro carácter. Ellos extrañaban, al parecer a Pedro le habían llegado informaciones de toda esta gente. Y Pedro, animado, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta para animar, para alentar, para afirmar a esta gente allá afuera. Esperen un tiempo, porque esto es pasajero. Esperen un tiempo. Tal vez no vuelvan acá, pero tenían que acostumbrarse, en cierto modo tenían que acostumbrarse ellos a saber que esta no es nuestra tierra. Esta no es mi tierra. Yo no soy de este mundo. Yo vivo en este mundo, pero no soy de este mundo. Lo dijo Jesús. Entremos entonces en el mensaje, en el grueso del mensaje. Un mensaje divino para un pueblo en el exilio. Para nosotros, cierto, es más conocida esa palabra, porque tal vez no nosotros en forma personal, pero tal vez conocemos, si no a un amigo, a un conocido, a un familiar, que por razones políticas tuvieron que exiliarse, salir de su lugar. Entonces, el título o el subtítulo, mensaje de Dios, mensaje divino
para un pueblo que estaba en el exilio. Y el apóstol identifica plenamente a los expatriados. Esta era la identidad que ellos tenían allá donde estaban, en la dispersión, a donde fueron dispersos. Por causa del Evangelio, no había ninguna otra cosa más. No se confunda. Aclaramos, ellos se nos arrancaron porque pertenecían a otro partido político. Ellos no tuvieron que salir huyendo porque no estaban de acuerdo con el gobierno. No, ellos tuvieron que salir huyendo porque tenían fe en Cristo Jesús. Nada más que por eso. Nosotros, usted sabe que tenemos que estar orando por las autoridades, sean del lugar o del color político que ellos sean. Sabemos que Dios los puso ahí. Por lo tanto, para que tengamos paz, tenemos que orar por ellos. Tal vez usted pueda decir que yo no voté. No importa, hermano. Ellos están puestos ahí porque Dios los puso ahí. Es que el gobierno es malo, lo ha hecho mal. Usted tiene que orar, usted no tiene que criticar. Sepa usted cuál es nuestra identidad. No se olvide cuál es nuestra identidad. El apóstol Pedro, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Afirmando la identidad. Ustedes son hijos de Dios. Mantengan su fe en Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Algunos de estos creyentes habían emigrado a estos territorios por causa de la persecución en esa época. Cristo lo había anunciado. Cristo se lo dijo a todos. Cristo Jesús no engaña. Cuando llama, Él no dice te va a ir bien, sino que Él dice ustedes van a tener problemas. Lo primero que dice va a estar su papá, va a estar su esposo, su hermano, su familia en contra de usted. Wow. Si usted puede soportar eso, si usted puede entender eso, usted es un buen candidato para ser parte de los llamados del Señor. Dios no nos vende ninguna cosa extraña, no nos miente. Dios nos dice, van a tener problemas, pero yo estoy con ustedes. Eso es lo importante. Los problemas están, pero qué bueno es tener al Señor porque los problemas no son más grandes que el Dios al cual nosotros servimos, no son más grandes que el Dios al cual creemos. Entonces, eran en realidad un pueblo de Dios, que estaban viviendo ellos como extranjeros allá, lejos, y al parecer gentiles. Gentiles. Algunos difieren un poco de esto, pero si nosotros leemos el versículo 14 del capítulo 1, vamos a ir dándonos cuenta que parece que era esta gente que no era pueblo de Dios, estos que no tenían el linaje judío. ¿Qué dice el verso 14? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. En vuestra ignorancia, los judíos, el pueblo judío no eran ignorantes de la palabra de Dios. No eran ignorantes de Dios, no eran ignorantes de las promesas de Dios. No eran ignorantes. Y aquí le habla a gente que ignoraban, los gentiles ignoraban que Dios los amaba. Tuvo que venir, ¿cierto?, una manifestación de Dios, el Espíritu Santo, y decirles, te amo. Y poder decirles, ¿saben qué? Ahora me pueden llamar papito, me pueden llamar padre, Abba. ¿Qué dice luego también el verso 18 del mismo capítulo? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Entonces, la enseñanza que los padres le daban a los judíos era una enseñanza que estaba basada en la Torá, en la ley. Por lo tanto, ¿cierto? Aquí está hablando de gente que no había recibido esa enseñanza, por lo cual podemos decir que eran gente así como nosotros. El versículo 10 del capítulo 2 del mismo libro, ¿qué dice? Ahí parece que aclara un poco más. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Aleluya.
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces está hablando de un pueblo que antes no era pueblo. No olviden lo que hablamos en mensajes anteriores. Ellos eran pueblo de Dios, escogidos por Dios. Nosotros, los gentiles, porque vivían judíos y vivían gentiles, pero los gentiles no eran pueblo de Dios. Los que no pertenecían al pueblo de Israel no eran pueblo de Dios, eran gentiles. Por lo tanto, al parecer, Dios envía a Pedro a decirle a los gentiles: los amo. Están allá, pero estoy yo con ellos. Entonces, ahí está diciendo, seguramente puede que hayan habido judíos, porque en cada uno de los lugares que anteriormente habían tenido que, por razones diversas, desobediencia principalmente de Israel, habían tenido que huir a otras naciones, como decía mi esposa, ¿cierto? Pero ellos siempre estaban ahí sirviendo al Señor. Es más, algunos de ellos levantaron pequeños templos, réplicas del templo de Jerusalén, los cuales llamaron posteriormente sinagogas. Amén. Entonces, los judíos se reunían ahí. No olvide que el apóstol Pablo también llegaba a las diferentes ciudades y él entraba primeramente a la sinagoga a hablarle a los judíos, pero muchas veces ahí en ese grupo había un gentil, había una persona que no era del pueblo judío, y esos eran los que seguían a Pablo, esos escuchaban el mensaje, esos tenían el corazón sensible. Entonces, el término dispersión o diáspora también se le dice, que aparece aquí, ¿cierto? Se usa en el Nuevo Testamento solamente 3 veces. En el capítulo 7 del Evangelio según San Juan, ahí nuestro Señor Jesucristo, o la palabra registra, la Biblia registra que había un pueblo ahí que iba a estar en la dispersión. Aparece, esta palabra. Según dice el capítulo 7, verso 35, dice: entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Se irá, o sea que ya en el tiempo de Jesús había gente que porque anterior a Jesús, ¿cierto? Habían tenido ellos que salir, habían tenido que estar exiliados varias veces, ¿cierto? Había venido el exilio. Y habían sufrido el exilio el pueblo de Israel. También en este mismo pasaje aparece en el capítulo 1 de la carta de Santiago. Estamos viendo el día martes, nosotros estamos estudiando el día martes esta carta. Y dice en el capítulo 1, verso 1: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. En la dispersión. Y también aquí en el capítulo 1, verso 1, ¿cierto?, de la carta que estamos viendo, aparece esta palabra. Solamente 3 veces se usa esta palabra, aparece mencionada. Pero tenemos que ver en segundo lugar que ellos eran elegidos según dice la presciencia de Dios Padre. El capítulo 2 de Efesios lo hemos visto, lo teníamos, ¿cierto?, también el verso 10 en los estudios bíblicos que hicimos presencialmente. Ahí el apóstol Pablo habla de un plan que Dios tiene de antemano, algo que Dios tiene preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en esos planes, en ese proyecto. ¿Cómo dice el versículo 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiero aclarar esto, hermanos, porque a veces tendemos a pensar que todos somos hijos de Dios. Tendemos a pensar que todos somos salvos. Lo he escuchado. Tendemos a pensar que todos vamos a ir al cielo. Pero lamento decepcionarlo, porque así la Escritura no lo dice. La Biblia no afirma aquello. Es en Cristo Jesús. Dios tenía todo el plan preparado, pero todos aquellos que reciben el regalo de Dios, que reciben a Cristo, que abren su corazón a Cristo, que se rinden a Cristo, estos son los elegidos.
El plan está para todos. De tal manera amó Dios al mundo. Dios hizo un plan, ideó un proyecto de antemano, lo tiene preparado desde antes de la fundación del mundo, pero en Cristo Jesús. Amén. Solamente aquellos que entregan su vida a Cristo, solamente aquellos que se rinden a Cristo, solamente aquellos que dicen, sí Señor, acepto tu palabra, aquellos, y viven conforme al consejo de la palabra del Señor, hasta que el Señor venga, porque dice que el que persevera hasta el fin, este va a ser salvo. Entonces, solamente para ellos es en Cristo Jesús. Aleluya. Le aclaramos eso. La elección divina entonces era parte de su identidad. Una de las cosas que nos identifica a nosotros, los hijos de Dios, lo vimos la semana pasada, es que Dios nos eligió. Somos los elegidos de Dios. Pero, vuelvo a decir, insisto, para que no nos perdamos, en Cristo el Señor. Porque aceptamos a Cristo, porque nos rendimos a Cristo, somos los elegidos del Señor. Y esta elección está conectada con el eterno pasado de Dios. Él los conoció y les apartó de antemano. Por eso digo, hermano, hay que tener tiempo y esforzarse para entender lo que Dios hizo. Según el capítulo 3 de Romanos dice que no hay quien busque a Dios. Amén. Dice, todos a una se desviaron. No hay quien busque a Dios. Pero Dios envió a su Espíritu Santo, el cual nos convence de pecado. Y nos guía y nos lleva hasta Cristo el Señor, aleluya, para así de esta manera poder nosotros entrar en el plan de Dios. Espero que lo entienda aquello. Entonces, es Dios el que toma la iniciativa de buscarnos. Si no hay quien lo busque, ¿por qué estoy yo aquí? Si usted no buscó a Dios, ¿por qué está aquí? Es porque Dios le buscó. Es porque Dios le buscó. Gloria a Dios. Dios dice allá en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 13, que Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces, la iniciativa para que nosotros pudiéramos conocerle a Él y buscarle a Él, estuvo primero en Dios. Si estamos aquí nosotros, ¿cierto?, ahora gozando de los privilegios y de la identidad de Dios, es porque Él nos eligió, tomó la iniciativa. Así fue desde un principio, y ellos, los que estaban en la dispersión, podían total y absolutamente confiar plenamente en Él. Segundo, el mensaje divino para un pueblo con una misión. Porque ¿para qué nos eligió el Señor? La pregunta que salta inmediatamente, ¿para qué me llamó el Señor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si nosotros releemos el versículo 2, pero en la parte B, que empieza a donde está la palabra espíritu con una coma, dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Nos llamó para obedecer. Y cuán importante ahí, ¿cierto? Entendemos que el mensaje lo manda al Señor a toda esa gente que estaba ya perdida, que estaba sufriendo, que tenía problemas y dificultades. Lo manda para allá. Manda el mensaje. Pero para que afirmaran su fe en Cristo. ¿Y esto qué significa? Que siguieran obedeciendo, que siguieran viviendo conforme a la palabra del Señor, que no decayeran. Porque encontramos gente que está 1 año, que está meses, que están 5 años y después no siguen. Insisto en el versículo, dice el Señor que el que persevere, que el que siga hasta el fin. No es que usted un día hizo
la oración y aceptó al Señor y eso para siempre. Hermano, tenga cuidado, no se confíe. El que persevere hasta el fin, dice la Biblia, no lo digo yo, el que persevere, el que continúe, el que obedezca, el que siga obedeciendo, siga andando conforme, siga viviendo conforme a la palabra del Señor, este será salvo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Estos creyentes, hermanos, de los cuales estamos ahora hablando, a pesar del exilio que estaban viviendo, fueron ellos apartados por el Espíritu para un propósito que iba más allá, un propósito trascendente, que no era solamente mirando el presente, sino que iba mirando el futuro. ¿Para qué? ¿Por qué estamos aquí? Ellos tenían claro eso. Y nosotros tenemos que tener claro por qué estamos pasando todo esto, por qué estamos tanto tiempo sin congregarnos, por qué no podemos ir al templo, por qué no podemos estar juntos. Hay un propósito en Dios, hay más allá, Dios tiene algo más allá. No sea corto de vista, el Espíritu Santo nos da vista para ver que Él tiene más detrás de estos planes. Dios es Dios quien inicia y quien también termina la obra santificadora en el creyente. Aleluya. Estos creyentes eran un pueblo que estaban respaldando, aprobaban esto que estamos diciendo. Lo que estaban viviendo ellos era una prueba de lo que estamos diciendo. Veamos que lo que dice la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 13. Ahí el apóstol Pablo, guiado también por el Espíritu Santo, porque no olvide que la palabra del Señor fue inspirada por el Espíritu Santo, concuerda con lo que aquí dice. ¿Qué dice ahí el 2.13 de la primera carta de los Tesalonicenses? Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermano, ¿cómo recibe la palabra del Señor? ¿Qué es para usted la palabra del Señor? No es solamente cómo la escuchamos, sino que cómo hacemos, qué hacemos, cuál es la acción que tomamos después de haber escuchado la palabra del Señor. ¿Está incluida la obediencia? Yo resuelvo obedecer este mensaje. Esa es la acción, yo resuelvo. Yo acepto, pero a partir de ahora resuelvo vivir conforme a este camino. Pablo comparte el pensamiento aquí que Pedro está entregando aquí en su carta. Para obedecer, dice el verso 2b, para obedecer y ser rociados con la sangre, aleluya, poderosa, bendita y purificadora y santificadora de Cristo el Señor. La obediencia, hay que decirlo, hermano, haciendo énfasis, un paréntesis también. La obediencia es un acto voluntario que se manifiesta después de haber recibido el mensaje. Ahora, no es que Dios nos obliga a obedecer, no. Porque a veces he escuchado, pero es que ¿por qué Dios no me da más? ¿Por qué no? No, es usted. Yo voluntariamente, yo digo, yo sirvo al Señor, yo hago lo que Él dice. Si está escrito, yo lo obedezco. Hay muchas cosas que están escritas y muchas de ellas al principio yo no las entendía, pero gracias al Señor dije, si está escrito y acepto que esto es la palabra del Señor, yo lo hago. No siempre tenemos que detenernos para entender lo que Dios bendice en la obediencia. Dios bendice al obediente. Es un acto voluntario. Él inicia, pero usted, cierto, da los otros pasos. Dios da el empujón, Dios revela, Dios prende la luz, Dios enciende la luz, pero es usted quien posteriormente tiene que obedecer, tiene que aplicar esto, tiene que aceptar esto. Pedro considera la obediencia
a la verdad como el medio por el cual estos creyentes que estamos conversando habrían sido purificados. Purificados. El mismo capítulo 1, versículo 22. ¿Qué dice? Estamos hablando de obediencia, estamos en el punto de la obediencia, estamos en esto que tiene que ver con la obediencia. Fíjese lo que Pedro dice respecto a esto ahí en el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro. Amaos, dice, amaos, ámense unos a otros entrañablemente y con un corazón puro. Pero qué interesante, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. O sea, mi alma, tu alma, el alma nuestra es purificada cuando obedecemos a la verdad. Amén. Uy, que había harto que en 2 versículos. ¡Wow! Yo soy purificado cuando obedezco. Y una de las cosas, solamente una aparece ahí, el apóstol Pedro, ¿cierto? Dice, para el amor fraternal entre hermanos, no fingido. No fingido. Hermana, la he extrañado. Bueno, ¿y por qué no me llama? Ahora. ¿O por qué no me visita cuando no tengamos ninguna de estas cosas? Si me extraña tanto, ¡oh, hermana, que la extrañé! ¿Y por qué? En alguna oportunidad algún hermano me ha dicho, pastor, porque siempre le preguntan al pastor por todas las cosas que pasan, suceden alrededor en el templo. Pastor, ¿y qué pasará con el hermano tanto? ¿La hermana tanto? No sé, hermano, yo sé. ¿Usted no la ha llamado? No, llámela. ¿Tiene interés de saber por él, por ella? Llámelo. Es Dios quien le ha puesto eso en su corazón, pero no me pregunte a mí. Llámela, haga un esfuerzo. Muestre que lo ama. Si dice que lo ama, si lo recibe así, tanto lo extrañé. Pero si me extrañó, ¿por qué no me llamó? ¿Por qué no fue a visitarme? ¿Por qué no preguntó? ¿Por qué no hizo, hermano, tanto tiempo sin verlo? Ojo, ¿eh? Tenemos harto que aprender. Y dice, un amor fraternal no fingido, amaos o ámense unos a otros y comprometiendo las entrañas, las vísceras. Eso no es solamente algo emocional, no tiene que ver con las emociones, tiene que ver con algo más profundo, corazón, riñones, hígado. Eso decía más o menos en el hebreo, cuando habla de entrañas. Aquellos órganos vitales, pulmones. Aleluya. Y dice al final, terminando el verso 22, dice, de corazón Puro. puro. Bendito. Pero ¿cómo es? ¿Cómo soy rociado? Por la sangre de Cristo el Señor. La conversión es un acto de obediencia a la convicción que produjo en mí el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me convenció y ahora yo reacciono obedeciendo a la voluntad del Señor. Y sigue diciendo después, qué bonito este versículo, no lo había, qué tremendo. Y termina el verso 2 diciendo de esta manera, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Notó esa palabra? ¿Qué significa multiplicado? ¿Por qué no dijo sumado? Que aumente. 2 por 1, 2. 2 por 2, no es 3, 4. 4 por 2, vamos a entrar nomás, vamos 3 veces. El número 2 por 4, 8. Partimos 2 por 1, 2. 2 por 2, 4 ya. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, miren, ya van 10. Multiplica. No suma, multiplica.
Pedro desea para esta gente a la cual le está escribiendo múltiples favores de Dios en abundancia. Dios no suma, Dios multiplica. Aleluya. Yo lo sé y yo creo que usted también puede levantar la mano ahí. Dios ha multiplicado sus bendiciones sobre mi vida. No solamente las materiales, porque tendemos a fijarnos solamente en las cosas que tengo ahora. Y que bueno, Dios sí me bendijo. Pero ojo, Dios lo hace porque es bueno, los concede aquello, pero no es porque a Él le... para Él un auto, una casa, un terreno. No, las bendiciones tienen que ver con otras cosas. Puede que este auto que el Señor me entregó sea una bendición, pero tiene que ser bendición no solamente para mi familia, tiene que ser bendición. Hermano, lo llevo a la iglesia, lo llevo al templo, yo lo llevo, hermano, yo lo voy a buscar. Hermano, vamos a la reunión, ya van a empezar las reuniones porque ya están dando la libertad, estamos en fase 3, hermanos, vamos a ir a la... Yo hermano, yo lo voy a buscar, yo no se preocupe, yo lo voy a buscar. Había un hermano, Bernardo, no sé si te acuerdas tú, tuvo problemas, empezó con un problema, tuvo un cáncer, sus pulmones estaban un poco afectados, le costaba caminar y un hermano dijo, hermano, no se preocupe, llegaba muy cansado al templo, vivía cerca. Y el hermano Juan Carlos Revelo, me acuerdo, le dijo, hermano, no se preocupe, a partir de la próxima semana yo lo voy a buscar, espéreme en la casa, no salga de su casa. Lo traía a él y a su esposa, lo ayudaban a bajarse y después lo iban a dejar. No era solamente traerlo y después arreglar, no, lo iban a dejar. Yo lo saco y lo dejo en su casa. El hermano tenía que hacer esfuerzo, tenía que caminar muy lentamente y llegaba pero muy cansado. Así que hermano, yo lo voy a buscar, hermano. Su compromiso. El auto era para... El auto era para ayudar a la fraternidad. Se había constituido una bendición fraternal. El hermano no tuvo nunca auto, falleció, está en la presencia del Señor. Pero ese auto pasó a ser servicio del hermano. No solamente para su familia. Verso 22, el amor fraternal. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es su nombre. Pedro anhela en esta carta o en estas cartas, hermano, fervientemente que el descanso y el bienestar que otorga Dios sean multiplicados en medio de la persecución y confusión que a ellos les abate también. Por eso les envía esta carta, esta palabra, para que ellos afirmen su fe en Jesús. Lo recalcamos. Entonces el interés de Pedro, ¿cierto?, es que esta gente descansen, confíen, esperen, sean pacientes y vean que el bienestar de Dios les van a permitir que esto sea multiplicado, todo esto que ofrece Dios sea multiplicado, ahí en medio de esa persecución que estaban sufriendo, en medio de la confusión, porque de repente alguien dijo, oye, ¿será que Dios ya no nos acuerda de nosotros? ¿Por qué será que Dios nos castiga? ¿Por qué estamos pasando esto? Hermanos, Dios siempre tiene un plan. Por eso no olvidemos que todo lo que Dios hace, la palabra de Dios es trascendente y el llamado de Dios también trasciende más allá de nuestro entendimiento, va más allá. Entonces la paz que Pedro les desea es esa paz que también Pablo descubrió. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Esa paz que solamente tiene su origen en Dios. Esa paz que no la otorga una hermosa relación, no la otorga ciertos bienes materiales. Esa paz que no la otorga una buena posición, un buen pasar, no la otorga, eso no es paz. Eso incluso ni llega a ser tranquilidad. Si bien es cierto, está con eso, estoy tranquilo, no estoy preocupado, tengo un ingreso, tengo un trabajo, tengo una casa, estoy bien, estoy tranquilo, pero no hay paz, porque siempre hay algunas cosas que alteran esa tranquilidad y solamente la paz de Dios puede hacer posible
que nosotros estemos tranquilos, confiados y no confundidos. Filipenses capítulo 4, verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Y vuelve a repetir. ¿Lo puede leer nuevamente? Y la paz de Dios. Amén, ahí. Eso, alto. ¿Y la paz de quién? De Dios. De Dios. ¿Y la paz de Dios qué? Que sobrepasa todo está por entendimiento. sobre todo lo que yo entiendo. No lo comprendo. Está por allá la paz de Dios. La tranquilidad, hermano, puede ser desestabilizada por cualquier situación, pero no la paz. La tranquilidad la proveo yo, los medios, los recursos, pero la paz la provee solamente Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Guardará tu corazón, en donde están tus afectos, tus sentimientos, tu voluntad, tus emociones. Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo el Señor, nuevamente se repito. Solamente a los que están en Cristo les es posible la paz. Amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Ha sido, Señor, enriquecedor esto. La verdad Amén. es que no puedo decir otra cosa. Para mí, oh Dios amado, ha sido un descubrimiento. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias porque en estos dos versículos que muchas veces los leí porque estaban ahí, Señor. Porque empezaba la carta, porque los leí y listo. Y de ahí me saltaba otro. Mira, Dios, en dos versículos, todo lo que hay para nosotros, toda la enseñanza que hay. Dios mío, permite que todos aquellos mis hermanos que escucharon, los amigos que escucharon este mensaje, Amén. puedan también entenderlo. Señor, si ellos lo van a ver, si este mensaje es el inicio, es la iniciativa tuya para que otros conozcan a Cristo Jesús, tu Hijo, Señor, usa este mensaje y sea para tu gloria. Amén. Gracias, Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Qué bendición hemos tenido de que Dios nos haya ministrado con la palabra, y qué tremendo desafío tenemos de poder seguir creciendo, de poder seguir avanzando en nuestra fe, de poder seguir confiando en el Señor. Así que donde estamos, así como estaban los expatriados, ahí el Señor ministraba, ahí el Señor enseñaba, ahí el Señor corregía y les instruía. Y ahí tú donde estás, el Señor habla a tu corazón. Así que vamos a alabar al Señor. Con la música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de
Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Exaltamos tu nombre, Señor, alabamos tu nombre, que es grande, Dios. Gracias por este tiempo, gracias, hermano, por alabar juntos el nombre del Señor. Amén. Qué hermosa alabanza. Amamos todo de ti. Cielo y tierra te adora. Hijo de Dios, eres el Rey. Y eres por quien vivimos hoy. Gloria al Señor. Él es la razón por que vivimos. Él es el motivo de querer nosotros adorarle, de querer nosotros bendecir su nombre. Él es la razón de todas las cosas. Cuando se mueve el pueblo de Dios es porque hay una razón. Jesucristo nos inspira, Jesucristo nos guía, Él nos lleva, Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Amén. Por eso se mueve el pueblo de Dios. Gracias le damos al Señor por esta alabanza y por su palabra hermosa que hemos tenido hoy. Oh, gloria a Dios. Ahora ya estamos despidiendo, hermanos, y va pasando los días de reunión que tenemos. El pastor lo va a ir recordando. Amén. Sí, ahí están apareciendo, solamente agregamos más con palabras, ¿cierto? Lo que está apareciendo ahí en la huicha, escrito. Los días martes nos reunimos Amén. para estudiar de la palabra del Señor. Igual importante estudiar, siempre lo decimos, Amén. no lo olvide. Es súper importante profundizar, aprender. Cuando esto mismo que en la canción esta, en la alabanza esta, amamos todo de ti. Amén. Sí, en realidad yo le pregunto, ¿usted ama la misericordia del Señor? Y diríamos, sí. ¿Qué dirías tú? Sí. ¿Tú amas el amor que Dios te da? Amén. Pero si yo le pregunto, ¿usted ama la disciplina del Señor? Amén. La palabra. ¿Ama la Su corrección enseñanza. de Dios? Entonces,
en la palabra del Señor, con la palabra de Dios, que el día martes estudiamos. Dios nos enseña, Dios nos disciplina, Dios nos corrige. Y tenemos que amar todo eso. El día miércoles también tenemos una palabra, junto con la oración que hacemos, también exhortamos Amén. Brevemente la palabra del Señor. Amén. El día sábado tenemos la reflexión bíblica con el hermano Fernando. Y el día domingo 2 horarios, 11:45 bloque de niños, y también a las 17 horas tenemos nosotros la reunión general. Así que ese sería los avisos. Les bendecimos y un abrazo virtual para ustedes. Ya tendremos ese abrazo presencial. Amén. Sentir su presencia. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Gracias por estar ahí.